Continuamos con la segunda parte de Educación Cívica Segundo. Ya, bueno, estamos viendo acerca de la historia de los derechos humanos, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado, no? A ver, antes que se llegue hasta la Asamblea General, ¿qué había pasado? Hay un montón de cosas, ¿no? ¿No? Como les dije, ¿no? Que existe un importante debate sobre el origen cultural de los derechos humanos. Generalmente se considera que tienen su raíz en cultura occidental moderna, pero existen al menos dos posturas principales más. Algunos afirman que todas las culturas poseen visiones de dignidad que se plasman en forma de derechos humanos y hacen referencia a proclamaciones como la Carta de Mandén de 1222, Declaración Fundacional del Imperio de Mali. No obstante, ni en japonés ni en sánscrito clásico, por ejemplo, existió el término derecho, hasta que se produjeron contactos con la cultura occidental, ya que estas culturas han puesto tradicionalmente el acento de los deberes. Existen también quienes consideran que Occidente no ha creado la idea ni el concepto de derechos humanos, aunque sí una manera concreta de sistematizarlos, una discusión progresiva y el proyecto de una filosofía de los derechos humanos. De acuerdo a los dispuestos de la declaración adoptada por consenso de los 171 estados reunidos en Viena en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en 1993, donde dice, bueno, todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. Claro, ¿no? Digamos, esto de los derechos lo tenemos plasmado en nuestra Constitución política. ¿Pero qué es lo que pasó? A ver. No, a ver. Entonces, la universalidad, indivisibilidad e interdependencia son los pilares conceptuales en que trata de sustentarse el reconocimiento y protección internacional de los derechos humanos. La universalidad es inherente a los derechos fundamentales del hombre, porque estos son expresiones de la dignidad de todo individuo y por lo tanto deberían ser aceptados, respetados y garantizados por los estados, no importando el sistema político, ideológico, económico, sociocultural que expresen, cuestión que viene por ser un tanto ambigua y complicada debido a las distintas cosmovisiones regionales y localistas. Las teorías que defienden la universalidad de los derechos humanos se suelen contraponer al relativismo cultural, que afirma la validez de todos los sistemas culturales y la imposibilidad de cualquier valoración absoluta desde un marco externo, que en este caso serán los derechos humanos universales, ¿no? Entre estas dos posturas extremas se sitúa una gama de posiciones intermedias, como siempre, pues, ¿no? La Organización para la Unidad Africana proclamó en 1981 la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Ah, nos quedamos en la sociedad greco-romana, ¿no? Como le dije, ¿no? En la antigua Grecia, en ningún momento se llegó a construir una noción de dignidad humana frente a la comunidad que se pudiera articular en forma de derechos, sino que se entendió que las personas pertenecían a la sociedad como partes de un todo, y eran los fines de hasta los que prevalecían. La única oposición a la tiranía se sustentaba en la apelación a la ley divina, como puesta a la norma, como se muestra en el mito de Antígona, plasmado por Sófocles en la obra trágica del mismo nombre. La sociedad griega se dividía en tres grupos principales: los ciudadanos,
los métecos o extranjeros y los esclavos. La esclavitud se consideraba natural, lo que se refleja en la afirmación de Aristóteles para que es evidente que los unos son naturalmente libres y los otros naturalmente esclavos, y que para estos últimos es la esclavitud tan útil como justa. Bueno, así lo justificaba, ¿no? La organización política se estructuraba en polis, o ciudad-estado. Para los griegos, la sociedad era una consecuencia necesaria de la naturaleza humana. En este contexto, las teorías políticas de Platón y Aristóteles hicieron un gran hincapié en el concepto de bien común. Para Platón, ¿ya? Agrupados los hombres en sociedad, esta se configura en la polis, cuyo bien común se sobrepone al bien particular de los individuos que lo componen. La justicia, a su vez, es la salvaguarda del bien común y se expresa a través de las leyes, que son los instrumentos que permiten la consecución del bien colectivo e individual. No obstante, en su afán por alcanzar una sociedad perfecta, Platón llegó a recomendar dar muerte a los recién nacidos deformes o enclenques y matar o desterrar a los insociables. Aristóteles también consideraba que el hombre era un ser social, en que no podía realizarse fuera de la familia y la sociedad, por lo que también subordinaba el bien individual al bien común. Además, al definir la ciudad como una comunidad de ciudadanos libres, redujo el bien común al bien de un grupo social determinado, que excluye a las mujeres, los extranjeros, los obreros y los esclavos. Sobre esta visión se sustenta la idea aristotélica de la justicia que afirma que es tan justa la igualdad entre iguales como la desigualdad entre desiguales. Algo extraño, ¿no? No sé, ¿cómo usted lo ve? Ya en la decadencia de la cultura griega, conquistada la Hélade por Roma, se extendieron filosofías que ponían el acento en la búsqueda de la felicidad individual, entre ellos el epicureísmo y el entorcismo. ¿Y qué es lo que, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que viene acá del epicureísmo, ¿no? Sí, porque, digamos, surgió nuevas corrientes, los dos, el epicureísmo y el estoicismo. ¿Qué era el epicureísmo, no? El epicureísmo es un movimiento filosófico fundado alrededor del 307 a.C., basado en las enseñanzas del antiguo filósofo griego Epicuro de Samos, el cual fundó una escuela llamada Jardín y cuyas ideas fueron seguidas por otros filósofos llamados epicúreos. El epicureísmo fue originalmente un desafío del platonismo. Posteriormente, su principal oponente se convirtió en el estoicismo. Han sobrevivido pocos escritos de Epicuro, sin embargo, hay testimonios independientes de sus ideas, de sus discípulos posteriores. Algunos estudiosos consideran que el poema épico de Rerum Natura, en latín, de la naturaleza de las cosas, de Lucrecio, presenta en una obra unificada los argumentos y teorías centrales del epicureísmo. Muchos de los rollos desenterrados en la vía de los papiros en Herculano son textos epicúreos. Se cree que al menos algunos pertenecieron al filósofo epicúreo Filodemo de Carara. Epicuro también tuvo un discípulo rico del siglo II después de Cristo, Diógenes de Noanda, que tenía un pórtico sánscrito con principios de filosofía erigido en Enoanda, Licia, actual Turquía. Epicuro fue un atomista, siguiendo los pasos de Demócrito. Su materialismo lo llevó a una crítica generalizada
contra la superstición y la intervención divina, al igual que el filósofo cirenaico Aristipo. Epicuro era un hedonista, pero creía que el mayor bien era buscar un placer modesto y sostenible, en forma de un estado de ataraxia, tranquilidad y libertad del miedo. Y aponía ausencia de dolor corporal a través del conocimiento del funcionamiento del mundo y los deseos limitantes. En consecuencia, Epicuro y sus seguidores generalmente se retiraron de la política porque podía conducir a frustraciones y ambiciones que puedan entrar directamente en conflicto con la búsqueda epicúrea de paz mental y virtudes. Puede ser que sea verdad, ¿no? Sobre eso de las frustraciones en política. No sé, según las noticias, bueno, digo, ¿no? A ver, el epicurismo argumentó que el placer era el principal bien de la vida. Por lo tanto, Epicuro abogó por vivir de tal manera que se obtenga la mayor cantidad de placer posible durante la vida, pero hacerlo de manera moderada para evitar el sufrimiento incurrido por el exceso de placer en tal placer. Se hizo hincapié en los placeres de la mente, más que en los placeres físicos. Los deseos innecesarios, producidos artificialmente, debían ser suprimidos, dado que la vida política podía dar lugar a deseos que pudieran perturbar la virtud y la paz mental, como el ansiedad de poder o el deseo de fama. Se desalentó la participación en la política. Además, Epicuro trató de eliminar el miedo a los dioses y a la muerte, considerando esos dos miedos como las principales causas de conflicto en la vida. Epicuro recomendó activamente contra el amor apasionado y creía que era mejor evitar el matrimonio por completo. Consideraba el sexo recreativo como deseo natural, pero no necesario que generalmente debería evitarse. Después, cosas de... No, entiendo que tu disposición natural es demasiado inclinada hacia la pasión. Sigue tu inclinación como quieras, siempre que no violes las leyes, perturbes costumbres bien establecidas, hagas daño a tus vecinos, hagas daño a tu cuerpo o desperdicies tus posesiones. Es imposible que no seas afectado por una o más de estas condiciones, pues un hombre nunca consigue bien alguno de la pasión, y es afortunado si no recibe daño. La comprensión epicúrea de la justicia era intrínsecamente egoísta. La justicia se consideró buena porque se consideraba beneficiosa para ambas partes. No digamos, en la primera parte, no, que dice, no, tú puedes hacer, pero siempre y cuando no ofendas a alguien, ¿no? Como hoy en día, no, hoy en día se ve, pues, no mucho de esto, como decir, bueno, ¿cómo se llama?
No, porque digamos, a veces hasta la forma de vestir te están renegando, ¿no? Como dice Epicurio, dice que todos los medios de que la filosofía proporciona para vivir feliz, ninguno es mayor que la amistad, ninguno más fecundo, ninguno más agradable. No sé qué ustedes opinan de esa frase, ¿no? Donde dice, todos los medios de la filosofía propone para vivir feliz, ninguno es mayor que la amistad. No sé, a ver qué opinan ustedes de ese. Como dice, ¿no? Si bien en la búsqueda del placer formó el punto focal de la filosofía, esta se dirigió en gran medida a los placeres estáticos, de minimizar el dolor, la ansiedad y el sufrimiento. De hecho, Epicuro se refirió a la vida como un regalo amargo. A ver, y por esto decimos que el placer es principio y fin del vivir venturoso. Y como es el bien primero y con natural, por eso no elegimos todo placer, ¿no? Y como es el bien primero y con natural, sino que a veces omitimos muchos placeres, cuando esto se desprende para nosotros una molestia mayor, y consideramos muchos dolores preferibles a placeres, cuando se sigue para nosotros un placer mayor después de haber estado sometidos a largo tiempo a tales dolores. Todo placer, pues, por tener una naturaleza apropiada a la nuestra, es un bien, aunque no todo placer ha de ser elegido, así también todo dolor es un mal, pero no todo dolor ha de ser naturaleza evitado siempre. No sé, ¿ustedes qué opinan? A ver, ¿no? El epicureísmo rechaza la inmortalidad, cree en el alma, pero sugiere que el alma es mortal y material, al igual que el cuerpo. Epicuro rechazó cualquier posibilidad de una vida después de la muerte, sin dejar de sostener que no hay que temer a la muerte.
Eh, digamos, ¿y qué era el estoicismo, no? El estoicismo es una escuela filosófica fundada por Zenón de Sitio en el 301 a.C. Su doctrina filosófica estaba basada en el dominio y control de hechos, cosas y pasiones que perturban la vida, valiéndose de la valentía y la razón, del carácter personal. ¿Su objetivo cuál era, no? Su objetivo era alcanzar la felicidad y la sabiduría, prescindiendo de los bienes materiales, basándose en la tolerancia y autocontrol. Los estoicos creían que todo alrededor operaba según una ley de causa y efecto, resultando en una estructura racional del universo. Pensaban que no podemos controlar a lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar lo que pensamos sobre estos eventos. Una vez de imaginar una sociedad ideal falsamente positiva. Durante el periodo helenístico adquirió mayor importancia y difusión, ganando gran popularidad por todo el mundo grecorromano, especialmente entre las élites romanas. Su periodo de preeminencia va del siglo III a.C. hasta finales del siglo II después de Cristo. Tras esto, dio signos de agotamiento que coincidieron con la descomposición social del Alto Imperio Romano y el auge del cristianismo. ¿No? Digamos, ¿no? El estoicismo fue fundado por Zenón de Sitio, a veces llamado Zenón el Estoico, pero distinguirlo de Zenón de Elea, de origen chipriota y posiblemente de ascendencia mixta, griega y oriental. Se trasladó a Atenas en el 311 a.C. Uy, o sea, estamos hablando, ¿cuántos años aproximadamente? Cuando ninguno de nosotros vivía aún. No sé, ¿ustedes qué opinan? A ver. Se trasladó a Atenas en el 311 a.C. después de una vida agitada. Por aquel entonces, Atenas era el centro cultural del mundo griego. Por aquel entonces Atenas era el centro cultural del mundo griego, donde se congregaban las principales escuelas de filosofía. Durante su estancia tomó contacto con la filosofía socrática, un especial de la escuela cínica y la megárica. Según Diógenes Laercio, inicialmente se inclinó por el cinismo, siendo alguien especialmente cercano a Crates, pero pronto abandonó esta escuela al rechazar las numerosas exageraciones. ¿No? Pero pronto abandonó esta escuela al rechazar las numerosas exageraciones en lo que esto incurrían porque no podían ofrecerle ningún programa de vida válido. Tras este abandono del cinismo, estudió con otros filósofos de la escuela platónica aristotélica y megárica, pero insatisfecho con ella acabó creando su propia escuela, en la que combinaba múltiples aspectos cínicos con los de otros filósofos como Heráclito. Desde la antigüedad se estudió la posible influencia sobre Zenón de doctrinas semíticas, tales como el judaísmo o las filosofías del Oriente Medio. El considerable parecido entre el estoicismo y el cristianismo en algunas doctrinas, sobre todo en la ética y en la cosmología, sugirieron el panegirista cristiano como Quintiliano
y Tertuliano que Zenón estaba familiarizado por su origen semita con el judaísmo. La historia del estoicismo se divide más que todo en tres periodos, ¿no? Pero bueno, el estoicismo considera la razón humana como parte de logos divinos, lo que contribuyó a concebir el hombre como miembro de una familia universal más allá de la polis. Séneca, Epicteto, Marco Aurelio o Cicerón fueron algunos de los que se extendieron la filosofía estoica por el mundo latino. La filosofía estoica, difundida en la sociedad grecorromana, concibió la idea de cosmopolitismo, a la que el cristianismo dio un sentido más espiritual, para afirmar la igualdad de los hombres y las mujeres en tanto que los ciudadanos del reino de Dios y su dignidad. No obstante, según Luis de Sebastián, para los teólogos cristianos medievales la igualdad teológica era compatible con la desigualdad social. Las personas nacían con un estatus social que, de acuerdo con los designios divinos, era el más adecuado para su salvación. A ver, también el cristianismo, ¿no? Digamos, derivado de la religión judía, heredó de ella, entre otras, la tradición de Mispa, un concepto jurídico de rica amplitud semántica, indica las decisiones judiciales y el juicio legal justo en relación con el derecho, aquel que se manifiesta en la defensa de los pobres y oprimidos, que se vincula a su vez a su vez con los bienes mesiánicos que se esperan. ¿No? A ver. Dado que hasta la modernidad el término de derecho se atribuía principalmente a lo justo como orden objetivo en el pensamiento cristiano antiguo o medieval, no existió una referencia explícita a los derechos humanos, pero sí un reconocimiento de exigencias de justicia que descendía de esa tradición judía, que hasta la religión influye acá, que no lo sabían. Parece mentira, pero sí, hasta la religión influye en los derechos humanos. Sí, parece mentira, pero ¿de quién creen que vienen? Pues no. Sí, pasó un montón, un montón de cosas para que al fin, para que el fin proclame, porque debería haber tenido base, ¿no? Tras ideas fueron desarrolladas por padres de la Iglesia, proclamando un sentido social ilimitado de la propiedad y de la ley, pero fue Tomás de Aquino quien asentó las bases del orden jurídico medieval, retomando ideas de Aristóteles y Agustín de Hipona, y afirmando que existe además el derecho positivo determinado y establecido por los hombres, un derecho natural propio de la criatura racional que ningún hombre ni ningún gobierno puede desconocer. La doctrina cristiana postulaba la existencia de dos reinos, el temporal y el espiritual, siguiendo la distinción hecha por Jesús de Nazaret. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
La doctrina cristiana, ¿no? Ante el problema de la conciliación de los intereses individuales y los sociales, Tomás de Aquino afirmó en su obra Summa Theologiae que existía un conflicto entre lo social y lo individual en el seno del mundo material. Debía prevalecer el bien común, pero por el contrario, si el conflicto afectaba a la esfera íntima del ser humano y a su salvación, en ese caso prevalecería del bien el hombre frente al de la sociedad. En este ámbito de existir un conflicto patente entre el derecho positivo y el derecho natural del pensamiento, tomista se desprende la existencia de un derecho a resistencia contra el arbitrio de los gobernantes, ¿no? Ya, después de haber pasado por varias corrientes, ¿no? Recién se va a conformar esto, ¿no? La idea del derecho subjetivo básica para concebir los derechos humanos fue anticipada en la Baja Edad Media por Guillermo de Ockham, que introdujo el concepto de juris fore o potestad humana, de reivindicar una cosa como propia en juicio. La escolástica española insistió en esta visión subjetiva del derecho durante los siglos XVI y XVII. Luis de Molina, Domingo de Soto o Francisco Suárez, miembros de la Escuela Salamanca, definieron el derecho como un poder moral sobre lo propio, aunque mantuvieron al mismo tiempo la idea de derecho como un orden objetivo. Enunciaron que existen ciertos derechos naturales, mencionando tanto derechos relativos al cuerpo, derecho a la vida, a la propiedad, como al espíritu, derecho a la libertad de pensamiento, a la dignidad. El jurista Vázquez de Menchaca, partiendo de una filosofía individualista, fue decisivo en la difusión del término jura naturalia. Este pensamiento justnaturalista se vio auspiciado por el contacto con las civilizaciones americanas y el debate producido en Castilla sobre los justos títulos de la conquista, y en particular la naturaleza de los indígenas. En la colonización castellana de América, se suele afirmar que se aplicaron medidas en las que están presentes los gérmenes de la idea de derechos humanos, debatidos en la conocida controversia de Valladolid, que tuvo lugar en 1550 y 1551. No obstante, algunos critican que en la práctica estas medidas fueron formuladas para lograr objetivos de colonización. El pensamiento de la Escuela de Salamanca, especialmente mediante Francisco Suárez y Gabriel Vázquez, contribuyó también al impulso del naturalismo europeo a través de Hugo Grocio. Durante la Revolución Inglesa, la burguesía consiguió satisfacer sus exigencias de tener alguna clase de seguridad contra los abusos de la corona y limitó el poder de los reyes sobre sus súbditos, habiendo proclamado la ley de habeas corpus en 1679. En 1689 el Parlamento impuso a Guillermo III de Inglaterra, en la Bill of Rights, una serie de principios sobre los cuales los monarcas no podían legislar o decidir. Se cerró así el paso en la restauración de la monarquía absoluta, que se basa en la pretensión de la corona inglesa de que su derecho era designio divino. Según Antonio Fernández Galeano y Benito de Castro, sí, the Bill of Rights pueden considerarse una declaración de derechos, pero no de derechos humanos, puesto que son los mismos que se reconocen con alcance nacional y no se consideran propios de todo ser humano. O sea, digamos, después de todos los conceptos, Bill of Rights, o sea, reglamento, no, no son derechos todavía, decía. No, nos falta todavía. Durante los siglos XVII y XVIII, diversos filósofos europeos desarrollaron el concepto de derechos naturales. De entre ellos cabe destacar a John Locke y Voltaire, cuyas ideas fueron muy importantes para el desarrollo de la noción moderna de derechos. Los derechos naturales para Locke no dependían de la ciudadanía ni de las leyes de un Estado, ni estaban necesariamente limitadas a un grupo étnico, cultural o religioso en particular. La teoría del contrato social, de acuerdo con sus tres principales formuladores, el ya citado Luke, Thomas Hobbes y Jean-Jacques Rousseau, se basa en que los derechos del individuo son naturales y que, en el estado de naturaleza, todos los hombres son titulares de todos los derechos. Estas nociones se plasmaron en las declaraciones de derechos de finales del siglo XVIII. La causa directa del nacimiento de los derechos humanos desde una perspectiva sociológica ha sido también un importante objeto de debate. Por una parte, George Jelinek ha defendido que los derechos humanos están directamente dirigidos al permitir el ejercicio de la libertad religiosa. Por otra, Karl Marx afirmó que se debe en la pretensión de la burguesía de garantizar el derecho a la propiedad. Max Weber, en su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo, afirma que existiría una conexión entre la ética individualista en la que se basaron los derechos humanos y el surgimiento del capitalismo moderno. Las distintas combinaciones de la Revolución estadounidense y la Revolución francesa, hitos fundamentales del efectivo paso a la edad contemporánea, representan el fin o el principio, según se quiera ver, del complejo proceso de reconocimiento
o creación de los derechos humanos. Si las revoluciones son el revulsivo que da lugar a la gestación de los derechos humanos de diversas actas de nacimiento, ¿no? A ver. Moderna es la Declaración de Derechos de Virginia, escrita por George Mason y proclamada por la Convención de Virginia el 12 de junio de 1776. En gran medida influyó Thomas Jefferson para la Declaración de Derechos Humanos que se contiene en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos el 4 de julio de 1776. Ambos textos influyen en la francesa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Estas declaraciones fundamentales hacia el justnaturalismo racionalista suponen la conversión del derecho subjetivo, el centro del orden jurídico y aquel que se supedita del derecho como orden social. Fruto de este influjo justnaturalista, los derechos reconocidos tienen vocación de traspasar las fronteras nacionales y se consideran derechos de los hombres, aunque el primer uso constatado de la expresión derechos del hombre, jura homino, se produjo ya en 1537 en un texto de Volmerus titulado Historia diplomática, Rerum Ataviarum. La denominación no se popularizó entre la doctrina hasta finales del siglo XVIII, con la obra de Thomas Paine, The Rise of Man. Según se plasmó en las declaraciones, tanto los revolucionarios franceses como los estadounidenses consideraban que estos derechos eran inalienables e inherentes a la naturaleza humana, incluso verdades evidentes según la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Pese a ello, decidieron recogerlos en declaraciones públicas, lo que se justifica por motivos jurídicos y políticos. En lo primero, debe tenerse en cuenta que para la Ilustración revolucionaria, a la Constitución es la que garantiza los derechos y libertades, lo que explica la formulación positiva de los mismos. En lo segundo, se pretendía facilitar el salvaguarda del libre desarrollo del individuo en la sociedad frente a la arbitrariedad del poder. Ya el preámbulo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano afirmó expresamente que la ignorancia, la negligencia o el desprecio de los derechos humanos son las únicas causas de las calamidades públicas y la corrupción de los gobiernos. Estamos hablando de un texto que data desde el año 1700 a 1800. ¿Cuántos años han pasado? ¿No? Bueno, como me queda pocos minutos, ¿no? Digamos. Todavía para llegar hasta la asamblea falta un montón todavía. O sea, nos falta 200 años. Pero algo que debemos destacar, ¿no? Todo esto, todo lo que ha tenido que pasar desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y más que todo otros instrumentos internacionales. Sí, es que tras declaración y declaración, digamos, las personas mismos inventaron los derechos. Sí, los seres humanos han inventado los derechos. Porque digamos, ya también hay que ir a la moral, ¿no? Porque, digamos, vivir así una vida sin moral, ¿no? Sin ética, no sé, ¿ustedes qué opinan, pues, no? ¿Cuál es su opinión respecto a ello? Bueno, jóvenes, como falta un minuto, bueno, solo segundos, nos estamos viendo el día cuando nos toca, viernes a las 10:40, ¿ya? El día viernes estaremos resolviendo algunas preguntas para que ustedes mismos lo resuelvan ahí. Están en su libro, ¿no? Está más que todo en su libro de educación cívica. Nos vemos, que tengan un bonito día. Cuídense,